Hola amigazos del alma, en este video voy a enseñarles 5 tips muy importantes y que pocas personas conocen para mejorar nuestros dibujos, en especial para aprender a dibujar cabello realista. Primero tenemos que hacer un boceto muy general de las formas o las figuras que suelen generar los cabellos. Después comenzamos a hacer algunos trazos que son como unas líneas ejerciendo un poco de presión en forma de péndulo. Así podemos tener unas líneas que comienzan y terminan de manera muy fina. Entonces el primer tip es utilizar el movimiento de péndulo. El segundo tip es que en la mitad del mechón, por lo general o en algunas partes, suelen ir más iluminadas y otras partes de los mechones van más oscuras. Esas partes oscuras son las partes donde trazaremos esas líneas, y a medida que nos acercamos a la parte más clarita, a la parte iluminada, soltamos el lápiz. El tercer tip es usar un difumino o una servilleta. En este caso pues uso un difumino, que son muy económicos o fáciles de hacer, para distribuir un poquito el grafito. De esta manera suavizamos un poquito esos trazos, que no se noten tanto esas líneas, sino que quede algo como suave, como un tipo de sombra, muy difuminado, muy suave, porque todavía no comenzaremos a hacer los cabellos. Una vez que hemos difuminado, hacemos otra capa, pasamos otra capa con el lápiz, en este caso un lápiz 6B, pueden usar un lápiz 8B, un lápiz 4B, ya que estos son los que tienen la mina más suave y por ende impregnan más el papel con el grafito. Para pasar al cuarto tip, que es usar un pincel recortado. Este es un pincel normal que tenía, pero le recorté la punta y por ende quedó de esta manera. Lo que hacemos con este pincel va a ser distribuir aún más ese grafito. Con un portaminas de 0.5 milímetros en este caso y de 4B, que es oscuro, voy a trazar algunos cabellitos para que se alcance a ver un poquito más de textura de cabello a medida que nos acercamos, porque pues de lejos ya se ve que es cabello, pero si nos acercamos más podemos definir más detalles usando este lápiz, este portaminas. Lo hacemos de la misma manera como hicimos al principio con el lápiz normal, ejerciendo al principio un poquito de presión y soltando el lápiz en las zonas en las que comienza a haber iluminación. Por lo general los cabellos o los mechones no son completamente perfectos o rectos, ya que hay cabellitos que se nos escapan, cabellos rebeldes, cabellos que no siguen esa misma estructura. El quinto tip o el quinto truco es usar un tombow monocero. Pueden también usar un borrador maleable o un borrador cortado que la punta sea muy fina para hacer algunas zonas de luz, algunos brillos en el cabello, o también para hacer algunos cabellos muy iluminados a veces, que parece que fueran canas, pero en realidad pues aunque uno tenga el cabello negro, rubio, de cualquier color, a veces se ven blancos por la iluminación. Espero que les haya gustado estos 5 tips, que les haya sido de utilidad. Los invito a que le den like al video, suscríbete al canal si eres nuevo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.